les bendiga. Bienvenidos a todos los que están en este momento con nuestro devocional de hoy. El tema de hoy se titula Los Santos Juicios de Dios, parte 3. Quiero que oremos al Señor para que sea Dios tomando esta palabra y que esta palabra sea viva y eficaz para todas las personas que la necesitan. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por este día maravilloso, Señor amado, que hoy nos has dado, Dios amado. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia es sobrenatural para con nosotros, mi Rey precioso. Bendito Padre, declaro que tu palabra de hoy será, Señor, una palabra de restauración, una palabra de salvación, una palabra que transformará todo nuestro entorno, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos y lo decretamos, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición estar nuevamente con ustedes en este programa especial, y quiero que vayamos al texto del tema de hoy. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 14, versículo 12. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es el pecado, porque hemos estado hablando de lo que a Dios no le agrada, de los juicios, de lo que va a venir después de la muerte, ¿cierto? Pero yo quiero que aprendamos algo que dice la palabra en Isaías, de dónde viene el pecado, dónde fue el inicio de todo lo que el enemigo ha hecho hasta hoy y sigue haciendo. Entonces tenemos que tener un conocimiento claro para poder ser libres ¿cierto? De todas las cosas malas que nosotros hemos estado cometiendo o que algunos los siguen cometiendo. La palabra de Dios en Isaías capítulo 14 versículo 13 dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces el pecado no inició en los corazones de los seres humanos. Dios creó al hombre perfecto para relacionarse con Dios, para que el hombre tuviera comunión con Él, para que el hombre lo adorara para la eternidad. Pero el diablo, que estaba en el cielo, que desobedeció a Dios, que se enorgulleció, quiso ser mejor que Él, quiso envolver a muchos ángeles y logró, dice la palabra de Dios, convencer a la tercera parte de ángeles en el cielo. Ese diablo siguió operando aquí en la tierra, porque ese enemigo es un enemigo de Dios y enemigo de todo lo que Dios ha creado. El diablo odia a Dios, odia por lo tanto a sus hijos. Entonces el diablo vino a la tierra. También nos habla en Ezequiel capítulo 28. Vamos a anotar estos textos, porque si alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros pecamos? ¿O de dónde viene el pecado? ¿Dónde se originó? Se originó en el cielo. Así dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, versículo 2, versículo 13. Usted lo puede leer todo en su casa, pero vamos solamente a hacer como un breve resumen. Dice la palabra: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo y onice, de zafiro, de carbunclos, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire cómo Dios sabía cuál fue el diseño de Dios para Luzbel. Pero el versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿dónde inició el pecado? Inició en Satanás. Y Satanás necesitaba, como es un espíritu que no tiene cuerpo, necesitaba un cuerpo para poder dañar a la humanidad. ¿Y qué hizo? Entró en el cuerpo de la serpiente, y esa serpiente sedujo a Eva. Yo creo que si usted ha leído la Biblia ya sabe el Génesis lo que dice.
¿cierto? Porque antes de Adán y Eva había la existencia anteadánica, donde dice la palabra en Génesis, versículo 1:1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Porque el diablo la había desordenado, y dice la palabra en Génesis, versículo 1:1, que las tinieblas se movían sobre la faz de los abismos y que el Espíritu de Dios se paseaba. Entonces, te doy estos textos para que podamos comprender de dónde se originó el pecado. Así es que usted y yo nacimos perfectos. El propósito divino de Dios es que usted y yo lo adoremos para la eternidad. Pero tenemos un enemigo. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Siempre ha querido dañar a la humanidad. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde el tiempo de Caín y Abel, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Lot y hasta hoy, el enemigo, dice la palabra de Dios, que quiso dañar al mismo Jesucristo cuando lo tentó en el monte donde estaba él ayunando. Así es que tenemos un enemigo al cual tenemos que vencer. Hay un pecado que está dentro del ser humano, que nos lo engendraron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ¿cierto? Y por medio de esas maldiciones, todos los seres humanos tenemos tendencia hacia el pecado. Por eso en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y que por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que, ¿cómo escaparemos de este pecado? ¿Cierto? ¿Cómo podemos ser libres si hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Entonces el diablo sedujo al ser humano y nosotros tenemos que buscar a ese Salvador que es Jesucristo. Porque si no nos metemos con el Señor, si no buscamos la salvación por medio de Jesús, entonces ¿quién nos podrá salvar? ¿Cómo obtenemos la salvación? El primer paso para obtener la salvación es creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que en Jesucristo está la salvación, en creer en Él. Y el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 12, sigue diciendo la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que solamente por medio de Cristo nosotros vamos a ser salvos. No hay otro mediador, no es el ídolo, no es tal muñeco de plata, ¿cierto? Ni de oro, ni así lo hagas el mejor Dios. No es eso, es nuestro Señor Jesucristo, más a todos los que le recibieron. Entonces tenemos que aprender, el primer paso para recibir la salvación es creer en Cristo, porque en Él hay la salvación. El segundo paso es recibirlo en el corazón, más a todos los que le recibieron. Los que confesamos no solamente con la boca, sino con el corazón, entonces somos llamados hijos de Dios. Como tercer punto, ¿cómo recibo la salvación? Naciendo de nuevo. La palabra de Dios en Isaías 55:7 dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarnos. Entonces Dios es amplio en perdonar todo pecado. Volvámonos al Señor, volvamos de la iniquidad. Y como cuarto, para obtener la salvación es naciendo de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Así es que no nos acordemos del pasado. Yo sé que ayer pecaste, anteayer pecaste, todo el año estuviste en pecado, pero hoy es tiempo de que nos reconciliemos con nuestro Dios. Es tiempo de que recibamos esos pasos de la salvación. Es tiempo de reconocer con humildad que hemos fallado. Así es que el Señor nos está diciendo: acéptame, que en mí solamente hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Solamente Cristo fue el que pagó por ti en la cruz del Calvario.
Fue Él el único que resucitó. No fue Mahoma, no fue el Buda, no fue el santo de tu devoción. Fue Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo sabemos si somos salvos? Lo primero es teniendo fe en el Evangelio. Creer en la palabra de Dios. Creer en que Dios es el único que nos puede traer y su palabra la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice así: porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú estás escuchando esta palabra es porque eres un hombre y una mujer de fe. Y por eso el Señor te está diciendo que por medio de este Evangelio vamos a recibir, ¿cierto? Y vamos a vivir por fe y vamos a recibir esa salvación. Si sabemos que somos pecadores desde el inicio, si sabemos que aún, como dijo Jesús cuando escribió sus evangelios, y dijo que aún con mirar a una persona para codiciarla, entonces ya pecó en su corazón con adulterio. Entonces lo que nos está diciendo el Señor, que nosotros somos pecadores aún con una mirada, aún con un mal pensamiento. Yo no te puedo decir yo soy santa, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Ayer te decía en el devocional, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a recibir ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Dios odia el pecado. Su deber como Dios justo y amoroso es castigar el pecado. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está dentro de esa persona. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nos santifiquemos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos que necesitamos ser libres en nuestras tres esferas: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo hace lo que el alma tiene. El alma se mueve conforme a las concupiscencias, conforme a la iniquidad, conforme a la maldad que hay en tu corazón. Es tiempo de salvar el alma, es tiempo de salvar esa esencia que viene de Dios, ese diseño que viene de Dios. Dios no nos trajo aquí para condenarnos. Dios no nos trajo aquí para llevarnos al infierno. Él tenía un plan amoroso, como cuando nosotros como madres tenemos un hijo y el anhelo es que nuestro hijo tenga un futuro de bendición, que sea un ingeniero, un arquitecto, un pastor, un predicador, conforme a lo que nosotros en nuestro corazón anhelamos. Dios no quería que el hombre se perdiera porque Él es un Padre amoroso, pero somos nosotros los que tomamos la decisión, ¿cierto?, de seguir la maldad o seguir a Jesucristo. Dios nos dio libre albedrío, la voluntad de escoger lo bueno y lo malo. Si Dios nos hubiera hecho como Él hubiera querido, hubiéramos sido máquinas. Pero Dios no quería máquinas, Dios quería gente que lo sirviera y lo adorara por su propia voluntad. Entonces tenemos que buscar la salvación. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Hay un texto muy bonito que está en Lucas capítulo 16. Tienes que anotar todos estos textos para que tú los puedas estudiar y no te quedes simplemente con este momentico de devocional, sino que sigas estudiando en tu casa la palabra de Dios, que esta es la que nos va a traer salvación. Lucas 16, versículo 22. Aquí hay una enseñanza que viene de parte de Dios y habla, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fueron sepultados. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. El Señor Jesús nos enseñó esto y nos decía que hay un lugar, hay una enseñanza especial. Nos está diciendo que hay un lugar de tormento y está el seno de Abraham, que es el paraíso de Dios. Yo no sé dónde usted quiere pasar la eternidad,
Pero a mí me anhelaría y estoy orando por ti, para que puedas pasar una eternidad en el seno de Abraham, esperando la resurrección nuestra para estar en la eternidad con el Señor. Entonces Dios nos está diciendo en este devocional que Dios te ha traído no para condenarte, sino para darte una salvación sobrenatural. Quiero que te quede claro que de tal manera Dios te amó, que Dios dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a orar por ti, le voy a pedir al Señor que sea Dios obrando en tu corazón y haciéndote un hijo de Él, un hijo más. Tal vez esta palabra no es para aquellos orgullosos que dicen, yo eso ya me lo sabía. Todos los días nosotros necesitamos nacer de nuevo. Si hoy quieres volver a hacer esa oración de fe y decirle, Señor, hoy me arrepiento porque soy un pecador. Cierra tus ojos y vamos a repetir la oración de fe. Tú no sabes que hoy sea el último día de tu vida. Padre Celestial, hoy te recibo, Señor, como mi Dios personal, mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que soy un pecador. Señor amado, hoy reconozco que he sido desobediente, mentiroso, adúltero, fornicario, conforme a todo el pecado que hayas cometido. Dile, Señor, yo reconozco mis errores, reconozco que he fallado como hijo de Dios, he dado mal testimonio. Reconócele a Dios, dile, Señor, yo he fallado de muchas maneras, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Señor, anótame en el libro de la vida. Señor amado, necesito, Señor, que me borres del libro de la muerte por tu misericordia. Hoy te reconozco como mi Dios y como mi Salvador personal. Hoy te acepto, Señor, en mi corazón. Hoy te recibo, mi Padre Celestial, porque en ti es la única fuente de salvación en la cual puedo encontrar. Ahí donde estás, dile, Papito Dios, hoy he nacido de nuevo. Tu palabra me dice que las cosas que hice ayer son cosas del pasado, Señor. Que las cosas viejas pasaron y que de hoy en adelante soy una persona nueva en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre amado, porque vuelvo a ser tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, qué bendición poder haber compartido esta palabra. Espero que también mañana estés en nuestro devocional. Amén, Dios te bendiga.